Permítame en esta tarde compartir este tema, llamados a construir la casa de Dios. Dígale al que está a su lado, llamados a construir la casa de Dios. Y es un tema interesante donde Dios en esta tarde nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque alguien dirá: pastor, ya terminamos el primer piso y ahí quedó todo, entonces ahora sí voy a ahorrar para mí, ahora me voy a vestir bien, voy a comer bien, voy a hacer mi cumpleaños bien, voy a viajar por acá y por allá. Ya en este año 2014 yo ya no voy a aportar nada para tener que seguir construyendo la casa de Dios. Seguro que a lo mejor hay muchos pensamientos así, pero en esta tarde Dios nos va a hablar y nosotros vamos a entender por su palabra que estamos llamados a manejar una prioridad que es su casa. Es su casa de oración donde nos reunimos para poder alabar y adorar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el lugar donde nosotros vemos la gloria de Dios. Es el lugar donde vendrán mucha gente de Cosco y de otras ciudades a poder juntos alabar y adorar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguro que hay muchos proyectos para este año y a lo mejor muchos ya en su agenda no está la construcción de la casa de Dios. Pero vamos a entender en esta tarde por la palabra de Dios que estamos llamados nosotros a dar esa prioridad, que en nuestra agenda y nuestro proyecto tenga que estar la casa de Dios. Y la casa de Dios bien construida, bien arreglada, bien pintada. ¿Por qué? Porque esa casa es la casa de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces quiero que podamos entender este tema. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo cuando el profeta Ageo va a tener que profetizar? Quiero que puedan entender que Ciro, el rey de Persia, permitió que 50,000 exiliados judíos volvieran a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel como gobernador y de Josué el sumo sacerdote. Y eso lo podemos encontrar nosotros en Esdras capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4. Dice lo siguiente: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos. Escuchen lo que dice este rey que no era cristiano. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Estaba reconociendo que Dios le había dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, y suba a Israel. Él es Dios, cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué dice? Con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo este rey inconverso, este rey Ciro? Estaba diciendo que vuelvan 50,000 judíos que estaban exiliados
que vuelvan a Jerusalén, pero ¿a qué? ¿A qué tenían que volver ellos? Diga conmigo, a tener que edificar casa para nuestro Dios Todopoderoso. Oiga, qué tremendo nuestro Dios, que toma control de los reyes, y que este rey estaba diciendo, ustedes tienen que ir, y los que habitan allá en Jerusalén, ¿qué cosa van a hacer? ¿Qué van a sacar? ¿Qué van a dar? Plata, diga conmigo, plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Un rey inconverso se va a estar preocupando en la casa de Dios, que había sido destruido. El templo que había construido Salomón había sido derribado, destruido. Pero Dios va a usar a este rey Ciro, para que él tenga que dejar a 50,000 judíos que vayan, para que ellos tengan que reedificar un templo nuevo para nuestro Dios Todopoderoso. ¿Me estoy dejando entender? Y ahí se va a cumplir la profecía del profeta Jeremías, en Jeremías 25, 11, 12, donde ahí habla de que el pueblo va a estar exiliado 70 años, y después de 70 años va a volver a Jerusalén. Y lo que Dios habla, estimados hermanos, eso se cumple, se llegó a cumplir. Diga conmigo, 50,000 judíos regresaron a Jerusalén. Estuvieron 70 años en cautiverio. Y durante el segundo año del retorno de los judíos, diga conmigo, se echaron los primeros cimientos del templo. Eso lo podemos encontrar en Esdras capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice lo siguiente: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. A su nombre. ¿Cuántos estamos entendiendo? Al comienzo, cuando ellos retornan, esos 50,000 judíos, como que todo marchaba ok, estaban gozosos, construyendo el templo, estaban muy alegres. Y ahí estaban incluso ya alabando y adorando a Dios. Y a veces surge lo siguiente: cuando nosotros también empezamos una obra, empezamos el templo a construir, surge el gozo, la alegría, y damos la gloria a nuestro Dios. Pero la pregunta es, va pasando el tiempo, la construcción va aumentando. La pregunta es, ¿ese gozo, esa alabanza, esa adoración sigue latente en nuestro corazón? ¿O es que empezamos ya a incomodarnos y a decir lo siguiente: bueno, ya lo hicimos, un primer piso, que quede ahí unos cuantos años, después yo me voy a integrar para que la casa de Dios tenga que seguir construyéndose? Porque aquí, vuelvo a repetir, estos 50,000 exiliados judíos, ellos estaban contentos, estaban alegres.
Pero sin embargo, estimados hermanos, la oposición samaritana interrumpió la obra del templo. O sea, va a haber una oposición samaritana que se va a oponer para que los hermanos judíos que estaban con ese gozo, con esa alegría de seguir construyendo ese templo que era para alabar y adorar a Dios. Y dice aquí en Esdras capítulo 4 versículo 1, versículo 5, el versículo 24 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros, diga conmigo, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no lo edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y el versículo 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué va a pasar con estos 50,000 exiliados que van a estar ahora en Jerusalén levantando, construyendo la casa de Dios? Van a ser intimidados por los samaritanos, van a ser amenazados, y de pronto esa obra cesó, se dejó de tener que construir. ¿Y qué pasa cuando nosotros también empezamos a construir la casa de Dios? A veces el diablo empieza a intimidarnos. A veces algunas personas se levantan también para intimidar, para asustarnos y para decirnos: ustedes no van a poder seguir construyendo su templo. Mira que no hay plata, mira que no hay trabajo, mira que cuesta mucho, cuesta 2 millones de soles, cuesta su templo completo. ¿De dónde van a sacar esa plata? Y hay algunos que son intimidados y entonces ya se quedan ahí y ya no quieren seguir invirtiendo, ya no quieren seguir dando para la construcción de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque han sido intimidados. Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué te está intimidando? ¿Qué te está atemorizando? Dile: con Dios, o en Dios haremos proezas. Dile al que está a tu lado: en Dios haremos proezas. Nada nos debe detener. Dile al que está a tu lado: nada nos debe detener. Nosotros debemos entender que tenemos a Dios, que es Jehová Jireh. Y Jehová Jireh es el proveedor, diga conmigo, todo el tiempo. Y si es para su casa, donde vamos a alabarle, donde vamos a adorarle a Él, entonces Él es el que nos va a proveer. Él te va a seguir dando trabajo, Él te va a seguir dando economía. ¿Pero para qué? Para que tú priorices, tú y yo, su casa, donde se alaba y se adora el bendito nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya.